Hola, bueno, mi nombre es Daniela Ríos, soy estudiante de artes y este es mi primer video en horizontal y mi primer video para YouTube oficialmente. Hoy les quiero hablar sobre curaduría. Y bueno, ¿no les pasa que se preguntan ¿y qué es la curaduría? ¿Y qué es la curaduría en el arte? Y además de qué es la curaduría en el arte, ¿qué hay que curar en el arte? Muchas veces creemos que la curaduría en el arte tiene que ver con los procesos de restauración y conservación de las piezas en los museos. Resulta que las personas que realizan estos cuidados a las obras realmente son los conservadores y restauradores de los museos. Pero los curadores hacen una acción completamente distinta. Y hoy te voy a contar un poco de eso para que, digamos, que sientas un poco más cercano todos estos conceptos que a veces pueden sentirse un poco turbulentos o que están como en una neblina de lo que son en realidad y cómo funcionan en la vida real cada una de estas ocupaciones en el mundo del arte. Bueno, resulta que una curadora o un curador es la persona encargada de realizar el concepto de una exposición. Es la persona que está detrás, tras bambalinas, de todo eso que tú ves en formalmente en una exposición. Entonces, cuando tú vas a un museo y ves un montón de cuadros, esculturas y piezas objetuales y no objetuales dentro de un espacio expositivo, te das cuenta que eso estuvo ahí gracias a una curadora, ¿cierto? Esas personas se van a encargar de hacer la selección de las obras y también de generar un diálogo entre esas piezas, porque el curador no simplemente llega a un lugar y dice, esta obra, esta obra, esta obra, esta obra, no, sino que hace una investigación previa con la cual va a generar un diálogo visual. ¿Qué es ese diálogo visual? Bueno, resulta que ese diálogo visual se da como resultado de una investigación previa. El curador Jaime Cerón plantea que es súper importante que en el momento en que tú realices una exposición, llegues a un concepto muy grande y que luego vayas disminuyendo ese concepto, porque si no puedes decir obviedades o quedarte en cosas demasiado eh, básicas y empiezas con cosas muy pequeñas, porque es un proceso en el que tú tienes que replantear nuevas ideas como curadora. Porque decir que debes de plantear nuevas ideas. La curaduría actualmente, y ya esto es como una opinión mucho más personal y especialmente desde acá, desde Latinoamérica, desde el sur global, tenemos que pensarla como una curaduría que cuestione, cuestione esos dictámenes y esas historias que nos han contado desde Europa y desde Estados Unidos y desde los países dominantes y empezar a crear una curaduría desde Latinoamérica y para Latinoamérica. Creo que para ejemplificar más esto que yo les estoy tratando de decir, les vamos a dar la obra de Joan Samoni. Esta maravillosa obra nos dice literalmente, Señor, usted que es curador, cúreme esta herida colonial que tengo. Porque, no sé, cuando yo vi esta obra la primera vez me cambió la vida, me pareció súper interesante, fue en un momento, pues siento que en ese momento fue un boom en las artes acá en Colombia, o eso sentí yo desde mi perspectiva, porque creo que nos hizo también cuestionar un poco como la labor que tiene que tener la curadora y el curador en el arte contemporáneo en Latinoamérica porque debemos de cuestionar estos relatos oficiales y empezar a, desde el museo, generar nuevos significados en donde se tomen en cuenta todas esas personas que han sido rechazadas, ignoradas y negadas en la historia oficial, ¿cierto? Entonces siento que desde la curaduría, como es un proceso intelectual, un proceso de investigación donde se está generando una idea que se va a exponer por medio de obras, porque al final las obras se vuelven parte de una gran creación visual que genera la o el o la curadora, ¿cierto? Entonces es súper importante que desde los relatos, desde las minorías, desde las personas que no han sido escuchadas, empieza a generar esa curaduría. También, por otro lado, la curaduría tiene una gran importancia, es cuando eh, las personas, es decir, el público, es decir, tú, la persona que asiste a las exposiciones, tienen una conexión con ella. Las exposiciones, las curadurías no deben ser solo para curadores y para artistas, para nada. Los curadores tienen como responsabilidad ser un puente entre la obra, el artista y el público.
tienen la responsabilidad de mediar. En los museos grandes, comúnmente hay un espacio es el área de educación con la que se busca hacer formación de público. La formación de público es hacer que las personas que están alejadas del museo vayan al museo y encuentren en el museo un lugar de refugio, de conocimiento y de educación no formal. Pero el curador, desde el principio, desde el momento donde está generando esa exposición, es súper importante que tome en cuenta a la comunidad, porque el arte adquiere sentido cuando el público lo ve. El arte tiene fuerza cuando quien lo mira se conecta con él. Entonces, es súper importante que haya un diálogo equitativo, un diálogo constante con la comunidad en el momento de hacer las curadurías, que las personas entiendan de qué estás hablando en esa curaduría, cuál es el concepto que estás teniendo y a dónde quieres llegar con lo que estás diciendo. Como ya lo mencioné, la curaduría se va a encargar de dar la idea, el concepto inicial, hacer la investigación, seleccionar las piezas, hacer un diálogo entre cada una de esas piezas y además de hacer ese diálogo, la persona que hace la curaduría es súper importante que escriba. ¿Por qué? La curaduría es un trabajo que está detrás de bambalinas, es decir, está detrás de la expo, tú normalmente solo vas a saber que estuvieron tales personas involucradas en la curaduría, pero ese trabajo tras bambalinas es súper importante porque se va a ver reflejado en los textos de sala. ¿Qué es el texto de sala? El texto de sala es el texto que tú vas a ver al principio de cada exposición, lo vas a ver ahí en la entrada, normalmente al entrada está entonces el título gigante de la expo, hasta un texto donde se resume brevemente de cuál es el concepto, qué artistas están participando, quién la hizo, qué es el concepto de esa exposición, qué nos quieren decir. Hace ya casi un año y alguito, un año y medio más o menos, hubo una exposición muy interesante en el Museo de Arte Moderno de Medellín que se llamó La Buena Vida. Esta exposición fue en conjunto con el Banco de la República. Cuando tú entrabas a esa sala gigante, llegabas y veías un texto gigante donde estaba expuesto el concepto de lo que se iba a tratar la exposición. Y entonces explicaban qué era la buena vida y cómo a través de todos esos artistas se buscaba trazar y recrear una idea a la luz de ese título, que es la buena vida para muchos artistas colombianos. Esta exposición fue en conjunto con la colección del Banco de la República, una de las colecciones más completas y grandes del país. Y además, esta exposición tenía una peculiaridad y era que además tenía unos textos de apoyo, no solamente el texto inicial de sala, que era un texto gigante, sino también estaban textos de apoyo que permitían el disfrute. En estos textos a mí me pareció hermoso porque esos textos tenían unas recomendaciones de cómo vivir la exposición para que le vieras con calma, porque de eso se trataba la exposición, de vivir Colombia, de vivir las diferentes perspectivas de diferentes artistas y artistas que estuvieron que han estado en el país y que han marcado la historia del arte. Entonces eso es súper chévere. Eso es algo muy importante que haga una curadora. Por otro lado, también la curadora tiene que mediar porque también debe negociar, pues debe de negociar con las artistas, con los artistas, debe negociar con los museos, con las alcaldías o con los lugares no convencionales del arte, porque una curadora no solamente tiene que trabajar en el Cubo Blanco, una curadora también puede trabajar en una casa de la cultura o se puede hacer en cualquier lugar no convencional distinto, se puede hacer en un teatro, una curaduría, en una casa cultural. O sea, no necesariamente siempre tiene que estar bajo el techo de un museo, una curaduría. Y no porque esté en un museo significa que vaya a ser una mejor curaduría que la que se haga en un espacio distinto, que sea una galería, a una galería, y se haga en un espacio completamente diverso. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría terminar ya desde una perspectiva completamente personal. Para mí, la curaduría, además de todo esto, es generar un ambiente visual, un diálogo constante entre las obras, donde las obras se vuelven parte de una obra grandota, gigante, que está creando la curadora o el curador, donde expresa un concepto, una idea y al final se vuelve todo un universo visual, un diálogo visual entre las obras donde la curadora muestra una nueva reflexión sobre un tema, porque también eso es otra cosa muy importante en la curaduría y es repensar los temas. Es decir, no es lo mismo trabajar la curaduría
a finales del siglo XX, hablar del paisaje a finales del siglo XX y hablar del paisaje en el 2025. Es completamente distinto y se pueden ver con perspectivas completamente distintas y se puede releer las obras de manera muy distinta, porque creo que también eso es algo muy bonito de la curaduría y es darle nuevas lecturas a las obras sin necesidad de hacerlas decir cosas que no son. No es necesario hacerlas decir cosas que no son. Solamente a veces hay piezas que nos permiten nuevas lecturas, porque hay piezas que son anacrónicas, que no necesitan estar siempre ubicadas en un espacio temporal. Hay piezas que pueden traernos a colación un montón de reflexiones, así se hubieran hecho hace 100 años. Entonces eso es súper bello. Y por último, yo diría que es muy importante generar una curaduría desde el sur global, que la curaduría sea desde un enfoque, como lo menciona Donna Haraway, del conocimiento situado, donde el conocimiento se produzca desde aquí, desde nuestras perspectivas, desde nuestras experiencias, donde las curadurías se piensen para Latinoamérica, para el público general, que en el momento en donde tú pienses una curaduría, la pienses para tu público objetivo, la pienses para Latinoamérica, no la estés pensando para gente externa, sino que primero pienses en impactar tu comunidad, que pienses en impactar el lugar donde se va a hacer la curaduría y tomes en cuenta mucho la comunidad. Yo en lo personal, no sé si es una cosa muy loca, pero yo hablo de curaduría pedagógica, donde la pedagogía y la curaduría deben ir súper de la mano, porque aunque sé que las artes no siempre van a necesitar ser explicadas, creo que el arte es un bien de todas las personas. Y al ser un bien de todas las personas, cuando seguimos con esos sesgos de si no lo entiende, es, pues no me importa, creo que, o yo mi arte no lo debo de explicar, creo que lo único que hacemos es alejar a todas esas personas que no han tenido los privilegios que tenemos nosotros para acercarse al arte. Creo que hay que quitar esas barreras tan feas que tenemos con el otro, con las otras personas, desde el arte y empezar a pensar que el arte es para todas las personas y que nosotras, nosotres, como artistas creativos, gestores culturales, curadores, todo, tenemos que empezar a generar lazos con las comunidades, con esas personas alejadas de nuestra esfera cultural y de nuestra esfera intelectual en la que siempre nos estamos vinculando y desarrollando, porque el arte es gracias a otros, no solamente a nuestras tres amiguitas curadoras, nuestros tres amiguitos artistas, no, el arte es para todas las personas y pues yo en lo personal creo eso, ya cada persona es completamente libre de pensar lo contrario, súper respetable, pero desde mi ejercicio artístico, pedagógico y de curaduría que estoy empezando a incursionar, me es demasiado importante que las personas estén vinculadas y que de una u otra manera siempre haya un contacto con el público. Y ya, muchas gracias por ver este video y nos vemos en otro video. Chao.